tardes. Les decimos desde lo que es la Facultad de Agronomía, en este nuevo Café de Ciencias. El Café de Ciencias es un espacio que se creó, un Café de Ciencias virtual, se creó el año pasado, en el medio de la contingencia de lo que fue la pandemia, y desde la Facultad de Agronomía, con un gran número de docentes, alumnos y graduados, rápidamente en el mes de abril empezamos a pensar en estas actividades para no cesar la comunicación con el medio de Azul. Y desde ya abril del 2020 se empezaron estas acciones que tienen que ver con el Café de Ciencias. Un Café de Ciencias virtual en el cual se han tocado distintos temas relacionados con las distintas actividades que se llevan adelante en nuestra Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Realmente el contexto de pandemia, con todo lo dramático que conlleva, nos ha puesto adelante nuestro un montón de tecnología, a la cual accedimos prácticamente sin pensarlo dos veces, porque era la única manera de estar comunicados. Y la comunicación es fundamental en estas épocas. Y comunicar nos implica enriquecer, nos implica conocer, nos implica valorizar, poner en valor. En este contexto, Eduardo Farina y Eduardo Agüero, en su afán de comunicar, en su afán de comunicarse, porque han logrado una comunicación virtuosa que los ha llevado a escribir muchos más libros que estos, que hace unos años parecían casi una utopía y ahora son realidad. Creo que van con 5 libros, me parece, que están compartiendo. Entonces, la verdad que esto tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con la comunicación, y en este caso particular, en este Café de Ciencias del día de hoy, tiene que ver con nuestro parque municipal. Realmente un parque que ya ha cumplido en el 2018 sus primeros 100 años, y que realmente nos sorprende día a día con la riqueza, con la diversidad botánica, nos sorprende con aquellos quienes que lo idearon, que fueron azuleños, gente de la ciudad de Azul, y con un esfuerzo municipal muy importante como para poder llevarlo adelante, pero que eso lo va a contar Eduardo Agüero. Pero también nos sorprende día a día por la belleza y por cómo fue planificado y por todo lo que significa para los azuleños. Hace unos años, hablando con Eduardo Faría de importancia, cuando Eduardo me acompañaba como vicedecano de la Facultad de Agronomía, de la importancia de poder ver con otros ojos lo que vemos todos los días. Hablábamos de las especies que están en las calles de Azul, de las especies que hay en los distintos paseos de Azul, y por ahí casi a Eduardo le pareció una utopía, algo que hoy se lo demandan todos, como que es este conocimiento que tiene él desde lo que es la botánica, y poner ese conocimiento a disposición de la ciudadanía de Azul. Así que realmente hoy celebramos una segunda parte de este libro, Historia y Diversidad Vegetal del Parque Domingo Faustino Sarmiento de Azul, en esta oportunidad llamada Azul Pensando en Más Verde, porque la parte 1 era Azul Pensando en Verde, en este caso hablando de las dicotiledonias de ámbito arbóreo, otro grupo que allá Eduardo va a comentar, de las especies que complementa a las que presentó en su parte 1, y realmente con su conocimiento como egresado de la Facultad de Agronomía, porque Eduardo Farina es egresado de la Facultad de Agronomía, es docente de la Facultad de Agronomía, es profesor de la Cátedra de Botánica Agrícola 2, ¿sí? Y es autor también, es autor de otros libros que tienen que ver con el patrimonio del parque municipal, además de este libro, que es muy importante, porque tiene que ver con lo que son las políticas públicas. Ese libro del patrimonio es muy interesante porque cuantifica, él lo complementa, pero cuantifica la cantidad de especies. Eso es fundamental para tomar decisiones en cuanto a si hay que retirar alguna especie porque está generando algún problema, o hay que proteger alguna especie porque es la única en el parque, la única en la región. Entonces, ese libro realmente es sumamente importante. Me acuerdo de la presentación puntual y que dije, esto mismo tiene mucho que ver con las políticas públicas, y esto de profundizar en la descripción botánica es realmente muy, muy interesante y suma a la obra en general este aporte. Por otro lado, hay algo fundamental: el patrimonio botánico y la historia. La historia que, con las pinceladas que Eduardo Agüero hace,
que nos llevan a los años fundacionales, nos llevan a las historias de la época, nos dan una pincelada hasta de los colores de la época. Cuando uno mira, bueno, les quiero decir que yo lo estuve mirando el libro, perdón. Cuando uno mira, hasta se imagina el paisaje de antaño. Entonces, realmente, eso es sumamente interesante, el poder ir hacia atrás y poder, yo en el prólogo, una de las cosas que pongo, los invito a volver al parque y a volver a mirar lo que hemos mirado tantas veces, pero con otros ojos, con los ojos de la botánica y con los ojos de la historia. Así que realmente desde la Facultad de Agronomía es un honor presentar este libro, agradecer a los autores la posibilidad de obra y presentarla desde la facultad, agradecer a la Secretaría de Extensión que ha organizado este encuentro, a todas las personas que están presentes en este encuentro, y también el acompañamiento para la impresión del mismo del Consejo Asesor de Educación Superior de Azul, del CADES, que es importante porque este libro, si bien la edición es pequeña, va a ir a las bibliotecas de Azul de manera gratuita, instituciones educativas que integran el CADES, como para poder ser ofrecido este texto. Y ojalá se puedan hacer más ediciones. Por lo pronto se hizo esta primera edición. Así que muchísimas gracias y bueno, los dejo a los autores para que puedan dar comienzo con la presentación. Bueno, muchas gracias Liliana por tus palabras, muchas gracias a la facultad por esta invitación a participar de esta segunda parte de este proyecto que en realidad, bueno, fui invitado por Edu, en su momento nos conocimos para trabajar juntos en lo que fue un proyecto que publiqué durante 3 años y medio en el diario, que eran Las Calles del Azul, y cuando llegué al tramo de las calles con nombres de plantas, dije, ¿qué hago ahora? Porque evidentemente podía contar la historia de todos los nombres, menos los de las plantas, porque no tenía ni idea. O sea, no podía diferenciar un olmo de un peral. Entonces, con ese problema sustancial para arrancar, dije, empecé a barajar nombres, a consultar quién tenía buena onda como para trabajar, como para publicar para el diario, y me sugirieron el nombre de Eduardo Farina, y creo que fue casi por casualidad que llegué a él, y la verdad es que afortunadamente pegamos muy buena onda para trabajar. Creo que le propuse el tema y a los 3 días tenía resuelto el 90% del problema, cuando yo pensé que iba a tardar por lo menos un mes, con todo lo que el trabajo significaba, pero evidentemente conocedor y amante de las plantas, sin lugar a dudas, en un rato pudo resolver lo que para otros hubiese llevado muchísimo más tiempo. Y a partir de allí, como decía Liliana, justamente surgieron, este ya es el 5.º libro en el que trabajamos juntos. Hicimos una primera parte, hicimos al mismo tiempo el libro sobre la Plaza General San Martín, el Seminario de Azul y los Belgrano y el Azul, en esta unión que por ahí suena un poco rara y que de hecho, hoy lo comentaban algunos de los medios, muchas veces nos la han criticado, me han dicho, pero ¿y qué tiene que ver la botánica con la historia? ¿Y por qué los mezclás? ¿Y por qué esa necesidad de trabajar juntos? Y creo yo que cuando uno, esas críticas indudablemente no sabían o no habían llegado al final de los libros, porque cuando uno llega al final del libro creo que realmente valora que estén esas dos partes, justamente la histórica y la parte vegetal. Y en este caso, en este libro en particular, cobra obviamente mayor importancia la parte vegetal, porque el parque sin lugar a dudas es el gran pulmón de nuestra ciudad, y Eduardo me invitó a formar parte y a armar, digamos, a estructurar la historia de ese parque. Una historia que tiene como punto central la unión de todos los azuleños en pos de un objetivo. Más allá de que nuestra ciudad, como siempre digo, se fue conformando a partir de diversas agrupaciones o sociedades o colectividades y fueron logrando distintos edificios públicos o edificios privados, pero de renombre, que justamente hablan del estilo y de la calidad de nuestra ciudad, el Parque Municipal por primera vez es uno de esos espacios que englobó a toda la comunidad, porque justamente participaron aquellos que podían poner o aportar grandes sumas de dinero y lograr las donaciones de
monumentos o esculturas o piezas realmente valiosas, y aquellos otros que no tenían siquiera un peso partido, pero querían colaborar, y lo hacían de la manera tal vez más simple, que era aportando trabajo. Mucha gente, y eso quedó registrado en las actas, en las primeras actas de la comisión, de la comisión del parque, mucha gente que no tenía dinero, pero quería ayudar, iba a palear tierra, a colaborar para plantar árboles, a nivelar el terreno, a llevar tierra de un lado a otro con carretillas, y justamente eso habla de una unión de la sociedad, de la comunidad, detrás de un objetivo que era lograr ese parque. Ese parque que en un principio nace con apenas 11 hectáreas, no con las dimensiones que lo conocemos hoy, y que justamente tiene digamos, en su génesis la idea de al menos 2 o 3 administraciones municipales y sobre todo la mano del paisajista local, en realidad un inmigrante, pero que prácticamente se lo adoptó como azuleño, que era justamente Ángel Sala, un personaje de la época que muchas veces la historia de Azul olvidó, y muchas veces en distintos trabajos que se hicieron se lo relegó e inclusive se lo llegó a negar como hacedor del parque, y para darle justamente ese lugar a un famoso, un paisajista verdaderamente famoso a nivel nacional e internacional, como fue Carlos Tais. Mientras Carlos Tais trabajaba en la capital, y era un personaje de renombre justamente con lugares como los lagos de Palermo y demás, todo el trabajo que hizo en torno a eso, inclusive arbolando las calles de la ciudad de Buenos Aires, y también numerosas estancias a lo largo y ancho del país. En Azul, este paisajista local, bien local, como era Ángel Sala, tuvo la idea, de alguna manera, de compartir con la ciudad, digamos, de compartir con la ciudad su visión de la naturaleza. En ese trabajo que realiza, justamente, puede llegar a tener alguna inspiración en el trabajo de Tais, porque Tais solía combinar la naturaleza con el juego con el agua, las plantas, las piedras y demás. Pero indudablemente toda la inventiva de nuestro parque municipal fue obra de Ángel Sala. Y otro personaje famoso de la época, otro apellido famoso de la época, fue Antonio Astiria, quien sirvió también como puntal para toda esa gran creación que se estaba gestando. Ahora, ahí Pilar va a compartir unas imágenes, vamos a empezar con algunas imágenes de la época, vamos a ver cómo fue variando a lo largo del tiempo justamente nuestro parque. Lo que tenemos acá es el día de la inauguración, esto es el 10 de octubre de 1918, el día que se inauguró. Fíjense que hacia el fondo de la imagen se ve un tranquerón, ¿sí? Un pequeño techito. Bueno, justamente ese era el acceso, ahí lo señalan con el cursor, ese era el acceso a nuestro parque municipal. Que obviamente hoy por hoy nosotros, no creo que nadie recuerde cómo era el acceso anterior, hoy todos nos referenciamos directamente con la gran obra de Francisco Salamone, que después la vamos a ver en otras imágenes más adelante. Dos detalles para marcar de esa inauguración, ¿sí? Está bien, déjala en esta foto, volvé a la foto del jardín, no hay problema. Dos detalles para marcar previos a la inauguración. Como les decía, tuvieron que ver algunas administraciones, porque las cuestiones políticas, lamentablemente, en Azul, como en el país, no eran estables, y aquí tuvimos en muy poco tiempo dos administraciones que fueron la de Lisandro Salas y la de José María Lier. José María Lier fue a quien le tocó como intendente inaugurar el parque municipal. Pero fíjense el detalle, como lo remarcamos en la primera edición, José María Lier, de movida, él aclara, y él dice que más allá de que el trabajo le toca a él inaugurarlo, él lo consideraba un trabajo de toda la comunidad. Y lo dice bien en sus palabras en el discurso inaugural, justamente cuando afirma que no es esta la obra de una administración o de una persona, sino que es la obra de toda la comunidad azuleña. Y eso fue el punto principal que se remarcó justamente en el primer libro que hiciéramos con Eduardo. En este segundo, que lo que fuimos buscando fue con un parque centenario ir recorriendo las cosas que fueron variando a lo largo del tiempo, también hicimos hincapié al principio en el discurso de Antonio Astiria, cuando se inaugura el parque. También él habló
y pone de relieve, curiosamente, la idea de Manuel Castellar. Manuel Castellar había sido intendente hacia 1911, estamos hablando de prácticamente 7 años antes, y había sido efectivamente Manuel Castellar el primero en hablar de la creación de la necesidad de que Azul tuviese un lugar digno para la recreación de sus habitantes. Y justamente pensó en el espacio donde se empezó a construir el parque, que en ese entonces era la Plaza Marte o Plaza General Rivas, ¿sí? Entonces, en su discurso, Antonio Astiria inclusive reconoce esto de haber sido otro el mentor o el posible primer impulsor de la idea. Y cuando uno analiza los dos trabajos, los dos libros que armamos con Eduardo, efectivamente uno ahí ve cómo todos se hacen cargo de la obra del parque, pero al mismo tiempo no desconocen, no son egoístas al momento de reconocerle a los anteriores mérito por la obra que se concretó, ¿sí? Lo que vemos en pantalla es la famosa fuente del Negrito, ahí al costado, hacia la derecha de la imagen de la columna que se ve. Ahí hay un negrito con una trompeta. Esa es la fuente que hoy conocemos como la fuente de los Zapitos. Está en el sector que se va hacia las compuertas en el parque. Esa fuente recordó en algún momento un personaje muy querido de nuestra ciudad como fue Juan Miguel Ollanarte. Recordó que cuando él era niño, niño o muchachito, como él decía, tuvo la feliz idea con otros amigos de apedrear esa fuente, ¿sí? Y él cree haberla dañado. Evidentemente, o él creía, perdón, porque ya él no está entre nosotros, pero él creía en ese momento haberla dañado y después se lamentó porque entendió ya de adulto la importancia de este tipo de espacios y de este tipo de obras artísticas. Lamentablemente lo único que sobrevivió, bueno, el Negrito fue totalmente destruido, lo que ha sobrevivido es el basamento y se la conoce actualmente como la Fuente de los Zapitos. Una de las cosas que vamos a ir viendo a lo largo del recorrido por las fotografías es justamente cómo fueron creciendo las plantas y eso modificó radicalmente el aspecto del parque. Si querés podés pasar a la próxima, Pilar. ¿Ven? Aquí tenemos una imagen de la que hoy conocemos como Avenida República Oriental del Uruguay, que es la avenida principal del parque, que originalmente no nació como avenida, sino como una calle, y a mediados de la década del 30 se decidió ensancharla por la circulación vehicular, y justamente también porque se había incorporado en el parque un sector importante, que es lo que nosotros conocemos como la Loma, que en realidad se denomina Plaza Blas d'Ers, ¿sí? Cuando nosotros vamos por esta avenida hacia la Loma, justamente en ese sector el parque se ensancha, se abre a la circulación. Esta foto está tomada desde la Loma hacia el acceso, ¿sí? Está a la inversa. Pero cuando nosotros venimos, ahí es justamente donde vemos que el parque se ensancha. Y nos encontramos con una estatua importante que nos da de alguna manera una especie, podríamos decir, de bienvenida con su mano extendida, con la diestra extendida, que es justamente la estatua del doctor Ángel Pintos. En ese lugar, donde antiguamente se terminaba el parque, no hay problema, no hay problema si pasas a la próxima. En ese lugar donde se terminaba antiguamente el parque, supo haber una estatua de un león, una de las tantas que se donaron para este paseo, y allí, lamentablemente, esa estatua no fue robada ni nada, sino que fue destruida accidentalmente mientras estaban podando, y con esto no quiero despertar polémica, no vamos a decir que estaba podando a la municipalidad, porque vamos a armar lío de vuelta, pero estaban podando, se cayó un gajo sobre el león, se destruyó esa estatua y finalmente se decidió directamente removerla. Y el sitio donde estuvo ese león fue finalmente ocupado por la estatua actualmente del doctor Ángel Pintos. Lo que vemos en esta imagen, que está muy arbolado, es el sector que fuera donado por Germana Picot de Luge, ¿sí? Es el sector que conocemos como de las compuertas. Tal vez este lugar ha sido el más modificado debido a la construcción en distintas épocas de distintos sistemas de contención de agua. Aquí la que vemos, evidentemente, en la fotografía, si ustedes la miran detenidamente, el lugar por donde pasaba el agua era bastante limitado, ¿sí? Después de los árboles, ahí se me a ver el cursor. ¿Ustedes ven mi cursor? No. Ven el de Pilar. Ahí, justamente después de los árboles, ahí donde pasaba el agua es muy acotado, muy limitado. Entonces eso impedía la circulación normal del agua y empezó a acarrear problemas. Entonces, a lo largo de los años,
distintas administraciones fueron modificando las compuertas y por eso ese sector también se fue modificando visualmente bastante, muy considerablemente cambió a pesar de, digamos, de que se trató de mantener por lo pronto el arbolado. Ahí ven que hay más una mezcla de que parecen cañas y demás, es un sector de vegetación muy tupida, que obviamente hoy está mucho más despejado. Pasamos a la próxima imagen. Bueno, la conformación, digamos, la puesta de esas compuertas implicaba poder tener lo que se llamaba en azul como el lago. Antes de la existencia del lago de Güemes, que nace hacia los años 70, 1970, teníamos el sector del lago en nuestro parque. Que va una curiosidad para todo esto. El sector del lago se lo utilizaba, y fue de hecho el hecho de tener las compuertas lo que impulsó también a que se fundara después el Club de Remo, y les venía muy bien justamente a esta institución el hecho de poder tener este sector donde se podía navegar y practicar ese deporte. Aquí lo que vemos es había un famoso vaporcito que recorría todo ese sector del lago. Cuando se formó este gran espejo de agua, fue una de las opciones que se barajó previo a la construcción de nuestro balneario. El balneario municipal nació en 1939, después de haberse efectuado diversos intentos en distintos trayectos de la ciudad, y uno de ellos fue justamente el parque. Prontamente pusieron la voz de alerta sobre este lugar porque, además de tener un lecho bastante barroso, justamente hay 2 o 3 sectores que se llaman ollas y realmente eran peligrosas para los bañistas. Entonces, lo único que se permitió o se permitía en ese sector era justamente navegarlo, ya sea con esta lancha que se podía andar, o en botes, remando en el arroyo. Pasamos a la próxima. Bueno, esta es una de las curvas. Fíjense cómo estaba totalmente pensado el parque con senderos interiores. Fíjense todo el trabajo de las columnas de alumbrado, muy distintas a las que justamente se utilizan en la actualidad, las que han ido modificándose. ¿Por qué se fueron también cambiando? Porque inclusive con el crecimiento de los árboles, la luz que se podía brindar con estas columnas que eran bajitas, que quedaba la iluminación baja, es muy distinta, ¿sí? Entonces, inclusive, acompañando un poco también el crecimiento, si piensan un segundo en lo que es la avenida central, donde obviamente los plátanos alcanzaron una gran dimensión, también las columnas de alumbrado tenían que extenderse en altura. Pasamos a la siguiente imagen. Esta fuente, durante mucho tiempo, estuvo solamente la fuente, lamentablemente se habían robado la pieza central. No hay muchos registros de esta llamada garza, ¿sí? Que es la que está justamente enfrente a la confitería que se inauguró en 1940. Ahora, en ese lugar todavía la fuente está, obviamente que el aspecto es similar pero no igual, y se había colocado hace algunos años una fuente, digamos, otro basamento con unas cabezas de león pequeñitas que escupían agua también. Estaba donde antiguamente también se guardaba la locomotora del tren, ¿sí? Del Pamperito. Pasamos a la siguiente imagen. Bueno, este fue uno de los grandes tesoros de nuestro parque municipal, una de esas piezas que realmente eran llamativas en nuestro paseo y que lamentablemente, obviamente, las manos anónimas fueron destrozándolo lentamente. Hoy por hoy la restauración que se hizo es realmente extraordinaria, es muy buena, eso, en ese sentido hay que remarcarlo. Se respetó muchísimo todo el tema de los detalles y demás, pero lamentablemente ya no tiene el mismo valor histórico o arquitectónico que podía tener justamente este paseo, que fue inaugurado en 1940 y que parte del diseño fue hecho por el arquitecto Blas Ders, ¿sí? Toda esta donación, todo este sector fue adquirido por la comisión del parque. Y un dato curioso, las mayólicas que se utilizaron para la realización de este patio andaluz, también se pueden encontrar ese mismo tipo de mayólicas en el Cantoncillo de Santa Margarita, en Bolívar y lo que es Bolívar y de Paula, y también pueden encontrar algunas mayólicas en el patio de servicio de la Casa Ronco. Y ustedes se preguntarán por qué, o en realidad ya se lo imaginan, porque justamente el doctor Bartolomé Ronco estuvo
en esta actividad, estuvo ligado a esta actividad, y justamente como él estaba planificando donarle a la comunidad del cantoncillo de Santa Margarita, que lo hizo en 1944, un par de años antes, en la misma partida, se adquirieron todas las mismas mayólicas y demás para poder ser utilizadas, tanto en nuestro parque como en ese cantoncillo que es tan particular y tan curioso en el centro de nuestra ciudad. Por detrás lo que se ve en esta imagen es el famoso torreón, que es realmente un ícono en nuestro parque municipal. Generalmente es uno de los sitios con el que más fácilmente nos referenciamos. El detalle de este lugar es que estaba previsto en realidad, y fue durante muchos años la función que tuvo, es un tanque de agua para poder suministrar agua a las fuentes y regar los jardines del parque, ¿sí? Si ustedes miran la construcción, poco tiene que ver con este sector de las Pampas, ¿no? Esto remonta más a un castillo o a un torreón, justamente a un sector poco más europeo que justamente pampeano. Pero esto tiene que ver justamente con la idea de Ángel Sala de armonizar todo lo que es el tipo de piedras y demás, construcciones en piedra y madera, con la naturaleza en sí, ¿sí? Pasamos a la siguiente fotografía. Bueno, esta es una vez más una foto de la avenida Central. Fíjense que se puede apreciar cómo fueron cambiando las dimensiones de los árboles, ¿no? Cómo fue cambiando, e inclusive en alguna de las próximas imágenes que vamos a ver, van a ver los detalles de los canteros y demás. Todo este tipo de fotografías, más allá de lo que muestran a primera vista, lo interesante es poderlas mirar o poderlas contemplar con lupas en muchos casos, para ver otros tantos detalles, otras tantas curiosidades y senderos y demás que se iban planteando a lo largo de todo el recorrido. Pasamos a la próxima. Este es obviamente el sector de la loma. Les llamará la atención el tema de las palmeras. Si se fijan desde la izquierda de la fotografía hacia el centro, van a ver que hay un par de palmeras. Ahora esas fueron removidas, ahí se pusieron columnas de alumbrado, y es el sector donde se estaciona, donde se puede estacionar. Y lo que se ve hacia la derecha es conocido, o era conocido en su momento, como el mástil del gobernador. Ese mástil fue obsequiado a nuestra ciudad por Manuel Fresco, ¿sí? Antes de ser gobernador, y estuvo originalmente emplazado en el costado de la municipalidad, en la plazoleta Adolfo Alsina, donde hoy está la Calecita, ¿sí? Y allí se realizaban actos y estaba justamente este mástil emplazado allí. Pero por las dimensiones y porque el parque venía justamente creciendo y desarrollándose, decidieron trasladarlo hasta este sector. Y la gente, cuando Fresco se convirtió en gobernador, a pesar de que, como dije, lo había donado mucho tiempo antes, lo comenzó a llamar como el mástil del gobernador. Nombre que hoy por hoy es prácticamente olvidado, fue sí, totalmente perdida esa costumbre, pero bueno, es una pieza también que habla de los distintos aportes que fue recibiendo nuestro parque municipal. Pasamos a la próxima. Bueno, volvimos brevemente al lago. Lo particular de esta foto, esta es una postal coloreada, muy habitual en la época de pintar las fotografías, darles un toque de color. Lo curioso que se ve en esta imagen es justamente la glorieta. Lamentablemente la glorieta se conserva así en el sitio donde la podemos ver hoy, pero bueno, obviamente muy modificada, lamentablemente muy afectada con el paso de los años, ¿sí? Pero esta glorieta está ubicada allí muy cerquita de la Isla de los Poetas. Y también se puede ver, bueno, obviamente lo que les decía al principio, cómo se podía navegar en botes por el lago que tenía nuestro parque municipal. Pasamos a la próxima. Bueno, esta es una vez más, volvemos al famoso Torreón, ¿sí? Vamos yendo y viniendo un poco para marearlos y para que estén más atentos y despiertos y no se me duerma ninguno mientras vamos hablando. Pero fíjense cómo con el paso de los años fueron cambiando también las fisonomías del paseo y de los elementos que hoy por hoy consideramos prácticamente icónicos e inalterables. Fíjense toda esta enredadera que en algún momento, cuando la deben haber removido, tal vez haya generado alguna polémica o no. También tenemos ahí muy cerquita creo que es un sauce, me corregirá el ingeniero Eduardo Farina, si él ve que es otra especie, o alguno de los otros ingenieros que pueden estar en la sala. Y también
vemos que lo que falta en este sector es el famoso cañón, que fue colocado ya entrados los años 80 en ese sector. ¿Sí? Pasamos a otra imagen. Esta es la famosa portada realizada por Francisco Salamone. Esta obra, el proyecto, en realidad cuando Salamone lo plantea, lo hizo en 1937, se le pidió la obra y en 1938 entregó el proyecto. Cuando se plantea esta obra, él piensa en todo el parque municipal como si fuese un gran barco, una gran nave, ¿sí? Y esta es la parte frontal, digamos, de ese gran barco. Un detalle de la obra o del planteo que hizo Salamone es que justamente estaba previsto que desde la entrada del parque hasta la esquina de 25 de Mayo y Perón se trazase una diagonal, se abriesen las calles desde la entrada del parque, como les dije, o sea, en Guaminí y Pellegrini, hasta Perón y 25 de Mayo. El proyecto de Salamone no solo significaba modificar radicalmente la estructura o la fachada del parque, que antiguamente había sido un simple tranquerón como los que podemos encontrar en los campos, sino que además era también modificar el entorno de ese paseo. Y justamente poniéndole al frente una diagonal, iba a hacer que cuando uno llegase al Parque Municipal de Azul, realmente desde lejos, esta fuese una obra imponente. Repitió la misma metodología y todavía se conserva un pequeño fragmento de la diagonal en la portada del cementerio municipal. ¿Sí? Aquellos que frecuentan por la zona o que hayan andado hace poco se van a acordar que justamente delante del parque, delante del cementerio, perdón, delante del centro de interpretación de la obra de Salamone, hay una pequeña diagonal que muchas veces uno piensa, ¿para qué está abierta esta diagonal acá? Bueno, la idea justamente de Salamone, y por algún tiempo fue así, era que esa diagonal se extendiese hasta la avenida 25 de Mayo. Entonces, cuando uno por 25 de Mayo veía esta diagonal, directamente se impactaba con el acceso al cementerio. Esos cambios urbanos lamentablemente no se pudieron concretar. Imagínense lo que hubiese significado expropiar terrenos y propiedades desde Guaminí y Pellegrini hasta 25 de Mayo y Perón. Piensen un segundito en la cantidad de manzanas y de propiedades que hubiese tenido que voltearse en el medio, con lo cual obviamente que para la comuna era una idea irrealizable. Pasamos a la próxima imagen. Bueno, en esta imagen, una de las personalidades que se puede identificar, y no tan pequeño ya, pero hablamos de él hace un rato, era justamente el que está a la derecha, a la derecha de la fotografía, es Juan Miguel Ollanarte. Esta es la inauguración del busto de José Gervasio de Artigas, fue hecho por el Centro de Residentes Uruguayos en Azul, un centro que lamentablemente ya desapareció, pero que tuvo peso en nuestra comunidad a través de, por ejemplo, personajes como los hermanos Darampé, que fueron fundadores del diario El Imparcial, y también conocemos a una de las mujeres Darampé, porque fue ni más ni menos que Ernestina Darampé de Maler, que tantas obras legara para la comunidad. Justamente este centro se le permitió rendirle homenaje a Artigas, y fue la inauguración de ese busto la que se ve en esta fotografía. Pasamos a la siguiente. Una de las postales clásicas de nuestro parque, en este caso muy de época, y además repitiendo la metodología de la anterior, una postal coloreada, una fotografía coloreada, ese famoso puentecito que lo que imita es justamente todo lo que, como si fuesen ramas. Este puente fue hecho en 1918 por Bernachina, que fue también el autor de todos los bancos que están en la Isla de los Poetas, y también de la confitería, que hoy llamamos kiosco, que está en la parte de los juegos para niños, que antiguamente en ese sector estaban las canchas de tenis. ¿Sí? Antes de ser el sector de juego para chicos, en ese lugar del parque estaban las canchas de tenis. La confitería, o ese kiosco, hoy por hoy que la conocemos como kiosco, fue por mucho tiempo atendida por un señor que se llamaba Generoso Gil, y tenía por costumbre 2 tragos o 2 cócteles, como le decían en la época, que se llamaban Antonio Astiria o Ángel Sala. ¿Sí? Uno podía disfrutar en el parque de alguna de esas 2 bebidas, estando allí en el sector de las canchas de tenis. Pasamos a la próxima imagen.
Bueno, esta es una parte del sector de la Isla de los Poetas. En realidad es uno de esto está visto desde la Isla de los Poetas hacia una especie de pequeño laguito que ha quedado o que quedaba allí en el medio, ¿no? Porque justamente Sala lo que se plantea a lo largo de todo el paseo, aprovechando el curso de agua que es el Arroyo Azul, poder generar distintos canales y jugar entre la naturaleza, entre lo verde y el agua permanentemente. Pasamos a la próxima fotografía. Fíjense, ahora los que tengan la oportunidad, cuando mejore el día, creo que mañana va a estar lindo y se pueden salir un rato a la tarde a recorrer el parque, fíjense cómo varió realmente el paisaje, cómo cambió drásticamente el paisaje del parque. Obviamente que con el crecimiento sobre todo de las plantas. Y también, bueno, aquí lo que vemos es una de esas piezas que han sobrevivido afortunadamente, dañada con el paso de los años, pero es el famoso ciervo que está allí en el sector cercano al Rosedal, ¿sí? Nosotros tenemos, si observan la fotografía, por detrás se logra ver la rotonda, ¿sí? Que ahí vamos a ver después un ratito, en un par de fotografías vamos a verla. Ahí habitualmente solía tocar la banda, y entre la rotonda y el ciervo estaba el sector del Rosedal, que finalmente fue bautizado como Antonio Astiria. Pasamos a la próxima. Bueno, era toda una novedad, fíjense, esto en realidad es una foto que se la podía mandar como postal, ¿sí? Se solían mandar como postal. Fíjense que la escritura es de época arriba, dice Parque del Azul, la foto está por detrás escrita, y era un obsequio, obviamente para algún familiar o algún conocido de quien aparecía en la imagen. Pasamos a la próxima. Bueno, aquí se reitera un poco la idea de los caminos y los lugares del parque. Si piensan un segundito en la foto que vimos recién del puente el que hizo Bernachina, que parece justamente de ramas, ahí el cursor exactamente lo muestra. Fíjense cómo ya en pocos años cambió el fondo. En la postal que veíamos recién, prácticamente los árboles del fondo eran muy pequeños, en este caso ya estaba creciendo y desarrollándose el parque. Pasamos a la próxima. Aquí está la famosa rotonda de la que les hablé recién, que todavía afortunadamente se preserva con algunos daños, pero todavía está. Lo que evidentemente cambió en el entorno es toda la parte del arbolado, ¿sí? Han crecido y se ha cambiado bastante. Pasamos a la próxima. Una vez más al Torreón. En esta imagen, lo llamativo es justamente toda la empalizada que estaba realizada en torno al arroyo. Fíjense, después del Torreón, en la imagen a la derecha abajo, van a ver como si fuera lo que nosotros hoy por hoy vemos como una pirca de piedra, ¿sí? En el parque municipal durante muchos años, hasta los años 50, fue toda una empalizada que bordeaba todo el sector del arroyo. Después fue modificado y también tiene que ver con la idea de Ángel Sala, justamente porque, si ustedes piensan en todo el paseo de la Costanera, y les podría decir, ahora se extendió un poco más, pero la parte original, o el sector más original, desde Mitre y Costanera, incluido el parque, y hoy por hoy hasta podemos llegar a incluir el balneario, fíjense que van a encontrarse en todo ese trayecto con una pirca o con un paredón de piedra, que es justamente uno de los nexos que usó Ángel Sala en su diseño, ¿sí? Más allá de que obviamente Sala no vio la extensión de toda esa pirca desde el balneario hasta Mitre y Costanera, o como se lo extendió después hasta por lo pronto la calle Bougliano, ¿sí? Bougliano y Costanera, ese es el conector común, además del arroyo, de todo este gran paseo que planificó Ángel Sala. Pasamos a la próxima imagen. Este es un sitio muy particular que tuvo nuestro parque, que muchas veces se lo llamaba o se lo conocía como el zoológico, que en realidad no lo era, no era un zoológico porque lo único que habían eran aves de corral, ¿sí? Pero este sector desapareció después con la llegada del patio andaluz. Lo único que sobrevivió de todo este sector es justamente el puente que se ve a la derecha de la fotografía, ¿sí? Que fue modificado, se le incorporaron mayólicas y está pintado de blanco, y conecta el sector del Aljibe con la avenida República Oriental del Uruguay. En esta imagen, digamos, hoy por hoy lo que veríamos, allí más o menos en el medio de la fotografía, está el sector donde está el Aljibe, detrás justamente del patio andaluz.
Pasamos a la próxima. Este es uno de los leones, no fue el león que fuera destruido con un gajo que se le cayó encima. Nuestro parque tuvo 2 leones, uno rugiendo y este que estaba en una posición más de vigilia, y una tigresa. Desaparecieron los leones y sobrevivió la tigresa. La tigresa es la que mal llamamos leona, que es la que está sobre calle Guaminí, ¿sí? Prácticamente en la salida del parque, Guaminí y Ronco, o ex Alvear. Justamente esa tigresa todos habitualmente le decimos la leona, pero la costumbre deriva justamente de haber tenido el parque un par de leones y una tigresa. No entonaban, los azuleños porfiados la llamamos siempre la leona. Pasamos a la próxima imagen. Fíjense, esta es una foto un poco más antigua. Yo no sé el modelo del auto porque de vehículos sé bastante poco, pero lo que se ve acá es la Avenida República Oriental del Uruguay antes de ser avenida. ¿Sí? Esta es una de las fotos más iniciales del paseo. ¿Sí? Las que vimos al principio con las farolas, con la iluminación en el centro, es posterior a esta imagen. ¿Sí? Habría que ver si algún conocedor de autos puede saber de qué año justamente o más o menos el modelo del auto, y ahí podríamos llegar a tener una precisión tal vez más exacta de la fotografía. Pasamos a la próxima. Aquí apareció el famoso cañón. Este cañón fue encontrado en un trabajo que se hizo en la calle Belgrano y Burgos, porque justamente en la manzana de la municipalidad funcionaba el fuerte, o estuvo instalado realmente el fuerte, y por detrás había un pequeño depósito de armas y demás, y también en cada esquina del fuerte había un cañón para protegerlo. Este cañón estuvo enterrado durante muchos años en la calle y fue rescatado en los años 50 y se lo colocó en el parque municipal. En algún momento se recuerda algún episodio, que no vamos a nombrar el apellido, pero algún vecino lo ató a su camioneta y lo llevó a pasear prácticamente hasta el centro. Después, afortunadamente, se lo sujetó bien al lugar donde está actualmente, se le hizo un sector para acomodarlo, para, digamos, para fijarlo definitivamente y evitar que se repita ese episodio, porque obviamente si uno lo había hecho, eso tentaba al resto a que justamente se le ocurriese la feliz idea de salir a pasear con el cañón por el centro de la ciudad. Pasamos a la próxima. Bueno, fíjense de la fotografía que vimos hace un rato, cómo fue creciendo y cómo se va modificando todo el entorno del parque. ¿Sí? Hoy por hoy esto dista también bastante de encontrarse de esta forma, es el sector aledaño a la Isla de los Poetas. Pasamos a la próxima. Una vez más la famosa rotonda, donde, como les decía antes, se ejecutaba música la banda municipal. Tuvimos en algún momento, hubo conflictos entre la gente que acostumbraba a ir a la plaza y la gente que se había empezado a acostumbrar a ir al parque, porque justamente se quejaban de que no tenían música, o si la banda iba al parque no tenían música en la plaza, y si iba la banda a la plaza no tenían música en el parque. Entonces, después de esas quejas, se decidió que tocaran 1 hora y 1 hora en cada lugar. Vamos a la próxima. Ya nos vamos saliendo, fíjense cómo va cambiando el paisaje también en torno al lago. Pasamos una más. Este es un pequeño puentecito, también desaparecido. Hay muchas piezas que lamentablemente con el paso de los años fueron reemplazadas, algunas con una mejor calidad artística y otras lamentablemente no. En este caso, este puentecito fue modificado y fue cambiado por el puente de piedra, ¿sí? Que está inmediatamente después de la glorieta. Ahí en el centro de la fotografía, entre las plantas, asoma la glorieta. Aquellos que acostumbren caminar por el parque, más de una vez habrán cruzado por el puente de piedra, que supo estar reemplazado por este puente de madera. Pasamos a la próxima. Los detallecitos de los bancos que servían para sentarse a la sombra. No solamente a la sombra de los árboles, sino, como se fijan, a la derecha de la fotografía, después de la rotonda, hay una especie de paraguas. ¿Sí? Se le podían poner lonitas a los bancos y lo que lograban era que no les diera el sol, porque todavía los árboles no habían crecido. Pasamos a la próxima. Bueno,
esta era para hacer un pequeño chiste, que era justamente, habían pasado a podar el árbol, y así quedó, ¿sí? Que acostumbramos, en realidad, que suceda eso en las oportunidades en la ciudad. Pero fíjense, aquí se ve mejor la enramada esa que les decía, la empalizada, perdón, que protegía toda la costa del arroyo. Vamos a la próxima. Esta es una vista panorámica de ese jardín de aves, y aquí se ve más claro justamente el puente del que les hablaba antes. Este está detrás de lo que es el sector de el patio andaluz. Y aquí en la izquierda de la fotografía van a ver que hay unos postes, ¿sí? Justamente donde estaba el alambrado. Aquellos que caminen por el parque van a ver que hay unos rectángulos de material, ¿sí? Son los cimientos de estos viejos postes que fueron removidos, ¿sí? Han quedado todavía en el parque como vestigio de este patio, de este jardín de aves. Pasamos a la próxima. Esta fue, por algún tiempo, en 1967, se colocó aquí la fuente se colocó una estatua de Venus Afrodita en el centro de esta fuente llamada también del Trébol, o la fuente Trébol. Lamentablemente, no era una pieza original, pero no era una pieza original de esa fuente, pero lamentablemente también con los años fue sustraída y después tuvo que ser reemplazada por una obra que, más allá de su calidad artística, dista mucho del valor que realmente tenía la pieza original de mármol, ¿sí? Pasamos a la próxima. Creo que ya nos quedan poquitas. Fíjense que en el parque también hubo detalles. Esta es la parte de atrás de los leones. Es una foto bastante poco vista. Y lo curioso de esta fotografía es que por lo pronto se tenía un poco más de cuidado, o se resguardaban un poco más de los lugares. Fíjense que ahí a la izquierda hay algunas macetas con mayólicas también, ¿sí? Cómo se estilaba, como tiene que ver justamente con todo ese patio andaluz. Lamentablemente, las macetas estarán en la casa de algún vecino o habrán perecido en el arroyo. Pasamos a la próxima. No sé si ya nos quedan muchas más imágenes. Bueno, esta es un poquito más nítida todavía de ese lugar de las aves, ¿sí? Bueno, esto es un dato un poco de color y no sé qué tan simpático resulta, pero cuando fue el terremoto de San Juan, justamente ante las necesidades que se provocaron en la provincia, desde Azul se mandaron unas cuantas aves de corral justamente como alimentos, y como nosotros ahí teníamos en el patio, en ese sector se conservaban todavía los patos y demás, se los mandó todos a la provincia de San Juan. Ahora sí, pasamos a la próxima. Ya hemos visto justamente esta famosa rotonda, pero lo significativo de esto es ver los jardines, el trazado que se puede apreciar en la fotografía de los distintos senderos del paseo, ¿sí? Cómo los árboles fueron creciendo, pero fíjense cómo eran todos los caminos por los que se podía circular. Bastante diferentes a lo que estamos acostumbrados hoy por hoy. Pasamos a la próxima. Bueno, esta se repitió sin querer. Similar a la anterior. Pasamos una más. El ciervo. Bueno, cómo fueron cambiando también las fisonomías. Las distintas administraciones también fueron cambiando algunos detalles dentro del parque. En algún momento permitieron todo el crecimiento de enredaderas sobre los basamentos. Después fueron retiradas todas esas. Algunos detalles los van a ir encontrando en el libro de cómo fue evolucionando todo ese sector. Pasamos a la próxima. Una más del jardín de aves. Pasamos a la otra. ¿Ya esa era la última? Sí. Se hicieron más de la prevista, perdón. Perdón si me extendí un poquito más de lo previsto. Bueno, en definitiva, la idea de esta segunda parte del libro, y ya con esto cierro y lo dejo hablar a Edu, porque si no va a ser un monólogo mío durante largo rato. En definitiva, la idea de esta segunda parte del libro es ir recorriendo cómo fue evolucionando a lo largo de los 100 años el parque municipal. En la primera parte queda bien en claro quiénes fueron los hacedores y los donantes de los distintos rincones y cómo se fue construyendo. Y en esta segunda parte es un poco el camino que se tuvo que recorrer o que se recorrió en estos 100 años de historia, y cómo las distintas administraciones les fueron poniendo distintas cuotas de color, mejorando en algunos casos o empeorando en algunos otros el paseo público, ¿sí? Ese paseo público que es tan significativo para nosotros los azuleños, y que realmente es un orgullo, y que ha alcanzado ya en sus más de 100 años 22 hectáreas de superficie, siendo uno de los
parques más importantes dentro de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Reconocidos realmente como espacio verde dentro de los importantes de la zona también. Bueno, no me quiero extender más, les agradezco la paciencia, haberme escuchado todo este rato. Ahora los dejo con Eduardo, que les va a marcar algunos detalles de toda la vegetación y de lo que hemos visto también en el parque. Muchas gracias a todos. ¿Voy yo? Sí, Edu. ¿Me escuchan bien? Bueno, buenas tardes para todos y muchas gracias por acompañarnos. Eduardo Agüero Mialberri, tengo que agradecer tu disposición para colaborar en este trabajo que hoy podemos culminar, planteado desde la Facultad de Agronomía. Y Liliana Monterroso, también tengo que agradecerte tu enorme colaboración, ya sea acompañando este proyecto, gestionando fondos, escribiendo los 2 prólogos, e inclusive tomando fotografías con tu cámara personal, con tal que el trabajo pudiera concretarse, porque yo no soy fotógrafo, soy apunto y disparo, y no podíamos conseguir un fotógrafo. Y Liliana, que con todo el trabajo que tenía como decana, cuando tenía momentos libres, íbamos al parque con su cámara personal. Por eso quería destacarlo, Liliana. Bueno, y también a Pilar Biasi y a Anita Casares, que ellas han estado permanentemente en la edición y en la difusión de los 2 trabajos. Así que Pilar, y bueno, ahora está en tus manos la presentación de hoy. Podemos ir a la primera. Bueno, esa es la tapa y contratapa del nuevo libro. La siguiente. Bueno, en el año 2013-2014, yo voy a llegar hasta ahí con la historia, porque una de las cosas que nos han comentado, que con Eduardo Agüero Mialberri tenemos éxito porque logramos una combinación entre la historia y la actualidad. No competimos en absoluto, porque él llega desde el inicio hasta el día de hoy. Y yo trabajo con el presente, el cual todos lo pueden corroborar, si lo que digo es así o no es así. Entonces, en el año 2013-2014, esa era la riqueza del parque, entre especies, algunas son variedades y otros son híbridos. Entonces, en el año 2018 se publica la primera parte que incluía helechos, coníferas y afines, y palmeras y afines. Hoy estamos presentando la segunda parte, que son las dicotiledonias, de hábito arbóreo. Fíjense en el número 63, de las cuales 7 son nativas de la Argentina. Y acá quiero destacar algo porque últimamente se está generando confusión. Son de Argentina, no del Partido Azul. Todas las plantas que están cultivadas en el parque son exóticas o a lo sumo después se multiplicaron solas. O sea, se dice que están naturalizadas. Pero todas son exóticas. La siguiente. Bueno, el libro, para cada una de las especies, se la identifica con el nombre común, en castellano, el que usamos habitualmente. Va acompañada la mayoría de las especies por una fotografía,
Y después se brindan datos sobre el nombre científico en latín, la familia, la etimología del nombre en latín, el origen geográfico y la descripción de la planta y su multiplicación o reproducción. Bueno, hasta ahí la información se puede obtener en cualquier libro, en cualquier bibliografía. Pero lo más importante son las observaciones. Porque, fíjense, en la observación, que pareciera como que es lo último de cada especie, es la que más tiempo lleva. Porque hay que observar permanentemente. Normalmente son 15 días la frecuencia, o 7, en ocasiones 7 días. Fíjense, número de ejemplares. Ese es un dato fundamental, pero no para un lector, sino también para el encargado del parque, el ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía, Hernán Godoy, con quien interactuamos permanentemente. Entonces él ya sabe cuántas, pues bien, las especies son muchas de ellas están representadas por 1 o 2 ejemplares. Y entonces, con esa información, él está generando un mini vivero en el parque, ahí en la zona de la administración, y en el fondo, donde estaba el centro de día, el centro de jubilados. Y en ese, pero sin ningún tipo de inversión, porque fondos no hay. O sea, él está cosechando y sembrando o rescatando plantitas que se han reproducido solas. Un detalle, Eduardo. La localización. Un detalle, perdón que me meta. Justamente en el sector de los juegos, donde actualmente están los juegos para chicos, supo el parque tener un vivero, ¿sí? Sería tal vez interesante que el municipio piense en recuperar un vivero para el parque municipal. Ahora te dejo seguir nomás, perdón. No hay problema. La localización es otro dato importante. Y después, las observaciones, de las cuales la más importante tiene que ver con la maduración de los frutos y de aquellas especies que se multiplican por sí solas. Esa información es fundamental para el futuro del paseo y para el vivero o el futuro vivero que se está concretando, con la idea de reponer aquellas especies muy raras o representadas por pocos ejemplares, y el excedente llevarlo a distintos espacios verdes de la ciudad. La siguiente. Bueno, como les decía, ahora vamos a ver las imágenes de las especies. En el libro están presentadas con el nombre vulgar y en esta presentación con el nombre científico. Este es el abedul, un solo ejemplar. Siguiente. Bueno, bajo el término acacia están representadas 4 especies. Las verdaderas, que sería la de la izquierda, o sea, la acacia australiana. Y las falsas. ¿Por qué le decimos una verdadera y otra falsa? La verdadera, fíjense que hay una coincidencia entre el nombre vulgar, acacia, y el nombre en latín, acacia. En cambio, en las demás, en castellano se la llama acacia, pero su nombre en latín es de otra especie. La de la derecha es la acacia de Constantinopla, que también hay un solo ejemplar.
la siguiente. La de la izquierda de la pantalla es la acacia negra. Fíjense que no tiene nada que ver con la acacia australiana. Y la de la derecha es la acacia blanca. No tienen nada que ver, inclusive son de hojas caedizas y espinosas. Cuando la verdadera acacia australiana tiene hojas persistentes y no tiene espinas. La siguiente. Bueno, con el nombre álamo pasa algo semejante. Con ese nombre hay una especie, la de la izquierda, álamo negro o criollo o piramidal. La de la derecha, arriba, que es un híbrido, por eso tiene el signo por. O sea, es un híbrido entre especies, es un cruzamiento. Ese es el álamo negro híbrido. Y debajo hay otro híbrido de hojas blanquecinas, sobre todo en la parte inferior, que es el álamo cano. Siguiente. A la izquierda, el algarrobo, una especie nativa de la Argentina. Hay un solo ejemplar. Bueno, no sé si serán todos de azul, pero la gran mayoría parece que sí. Pueden observarlo en el sector de juegos infantiles. Este algarrobo florece, pero aún no ha fructificado. El de la derecha es el almés. Es un árbol de la misma familia y muy parecida al olmo, pero es más resistente a las enfermedades. Se ha observado regeneración natural. Siguiente. A la izquierda, el árbol del cielo. Esta especie crece, mejor dicho, de este lado del arroyo se cultiva sobre la margen. Y del otro lado, también sobre las márgenes y un poquito hacia el interior. Y bueno, hay ejemplares masculinos y femeninos separados. Y la observación es que de este lado del arroyo no se observan plántulas jóvenes. Del otro lado sí, lamentablemente ahora no se puede acceder porque está el puente clausurado, pero se ve a la distancia la gran cantidad de hijos que surgen de las raíces geníferas. O sea, se llama renoval, esos brotes de raíz. Y después, al centro, se lo conoce con el nombre de arce. El del centro es el arce común. Es la especie muy abundante, también con individuos masculinos y femeninos. Ahora, a la derecha, en la imagen, es del falso plátano o sicomoro, que es una especie de arce. Un solo ejemplar, pero por suerte hemos encontrado regeneración natural que va a permitir la multiplicación. Y después se ha incorporado 2 ejemplares de Acer sacharinum, que es un arce blanco plateado, que todavía no ha florecido ni fructificado.
Siguiente. Bueno, con el nombre aromo, tenemos dos especies totalmente diferentes. La de la imagen, la que va a florecer dentro de muy poco, en el mes de julio, es el aromo común o francés que todos conocemos y que en 2020, con el cierre del paseo, la primera vez que se observó regeneración natural de semillas. Y con ese nombre aromo, hay otra especie cultivada en el sector sanitario de la aroma, que es una especie nativa de Argentina, y se llama aromo criollo, turqui o espinillo. Sí. Perdón, la de la derecha, poder regresar, la de la derecha es el braquiquito. Ahí en esa imagen se ven los frutos inmaduros y los maduros. Este braquiquito también en 2020 originaron una regeneración natural en abundancia. Siguiente. Bueno, cuidado con confundirlos. El de la izquierda es el castaño europeo. Hay solamente dos ejemplares, y uno, bueno, está muy deteriorado porque con un viento fuerte se quebraron muchas ramas. Y el de la derecha es el castaño de la India, que está ubicado también en el sector sanitario de la Loma. Le decía cuidado con confundirlo, porque el castaño común es comestible, mientras que el castaño de la India, si bien tiene propiedades medicinales, según la dosis, puede llegar a ser tóxico. La siguiente. La de la izquierda, la casuarina o silvadora, que es un árbol con aspecto de conífera. Bueno, está representada por ejemplares de sexo masculinas y femeninas. A la derecha tenemos eucalipto. Con ese nombre eucalipto, uno piensa que son todos iguales. Bueno, hay tres especies diferentes. El que está en la imagen es el más común, eucalipto común o colorado, inconfundible por esa corteza caediza en placas que determina que el tronco sea moteado. Pero además hay dos ejemplares de eucalipto medicinal, que es el globulus, y del ciroxilo, que se lo llama eucalipto ñandubay. Hay dos ejemplares de flores amarillas y uno de flores rosadas. En esta familia, no está la imagen, también encontramos el falso guayabo, o guayabo del Brasil, que da un fruto verde comestible y que ha sido incorporado al Código Alimentario argentino. Hay un solo ejemplar en ese camino peatonal entre el puente de la María Auxiliadora y la Glorieta. Siguiente. A la izquierda, el falso alcanfor. Bueno, acá volvemos con lo de falso. ¿Por qué es falso? Porque el verdadero alcanfor tiene como nombre en latín Cinnamomum camphora. Y de él se extrae el alcanfor,
por destilación de la madera. En cambio, este falso no tiene en la madera la sustancia, tiene algo en las hojas. Y Silvia Lozardo, si me está escuchando, tengo entendido que en la cátedra de química estaban estudiando la potencialidad de las hojas para la obtención de sustancias. En la derecha, bueno, son los fresnos. Fresno en términos generales. Hay 2 especies y una variedad. La de la imagen es el fresno americano. Es el más abundante y el que presenta regeneración natural. Excelsior es el fresno europeo. Y Excelsior forma áurea es el fresno dorado, ese que se caracteriza por las ramas de color amarillo dorado. Siguiente. Bueno, la imagen de la izquierda, el famoso jacarandá. Jacarandá para nosotros, porque en el lugar donde es originario, que es en Salta, Tucumán y Jujuy, se lo conoce como tarco. Bueno, de estos ejemplares que al día de hoy en el parque son 11, uno solo florece. Uno que está en la zona de la Fuente de los Sueños, lo hace en el mes de diciembre, pero no fructifica. La imagen de la derecha corresponde al ligustro áureo o variegado, que tiene hojas de color verde, amarillo y los brotes nuevos rojizos. Por eso lo de variedad sin color. Ahora, también hay cultivado en gran cantidad el ligustro común, que todos también conocemos, de hoja verde oscura. Siguiente. Arriba a la derecha, la maclura. Maclura o naranjo de Luisiana, porque el fruto se parece a una naranja, pero no es comestible y además tiene látex. Es de otra familia diferente de los cítricos. Bueno, omití hablar del liquidámbar. El liquidámbar, que hay 5 ejemplares allí en el sector de la Loma, que toman esa descoloración rojiza en el otoño. Con el nombre magnolia, bueno, tenemos la magnolia común, esa de flores blancas, que florece en el mes de noviembre, diciembre. Es muy... Ahora se ha destacado más. Está el sendero de las magnolias, entre la rotonda y la fuente de los Zapitos. Y hay otra magnolia, que es la magnolia foscata. De esa hay un solo ejemplar en el alrededor de la rotonda, o sea, en el jardín de los Edal Antonio Astilla. Esa es muy pequeña y tiene flores muy perfumadas de color amarillo con los bordes rojizos.
La magnolia foscata más desarrollada está en el patio principal de la Casa Ronco. Y había otra en la calle 9 de Julio, entre Paula y Moreno, una casa, Eduardo, recordame esas casas, más izquierda. Moreno. No, te dije 9 de Julio. 9 de julio, pará, que no me acuerdo la calle. No, De me Paula, acuerdo. bueno, una casa de liga de familia o liga de madres o algo así. Ah, la que está en 9 de julio a mano izquierda, entre De Paula y Moreno. Sí. Al La lado de Liga de lo que era Madres de la Familia. Bueno, lo que era Liga de Madres de Familia. la vieja usina. Claro, el edificio que está ahí semi-abandonado. Bueno, allí había una magnolia que está, pero la que desapareció es la magnolia foscata. La siguiente. Bueno, otra especie nativa, el molle. A la izquierda, un ejemplar masculino. Y a la derecha, uno femenino. Los dos se los puede encontrar en el sector de juegos infantiles. A este se le conoce como falso pimentero, dado que los frutos, al igual que los del aguaribay, son picantes y se utilizan en reemplazo de la pimienta. Siguiente. A la izquierda, la morera o mora blanca, que hay, de esta hay varios ejemplares, pero el de la derecha, que es el nogal negro, solamente hay dos, y por suerte también se reproduce, o sea, hemos encontrado muchas plantitas en los alrededores. La siguiente. A la izquierda, conocidas por todos, el olivo, que también fue uno de los descubrimientos, de los hallazgos del 2020, con plantitas germinadas de estas aceitunas, que si bien no son comestibles, pero al menos sabemos que son viables. Y a la derecha, el fruto de los llamados genéricamente olmos. El más abundante de los olmos es el europeo, el cual lamentablemente tiene problemas de una enfermedad, que es la grafiosis o viruela holandesa, y también ataques de la vaquita del olmo. Pero hay, además de este olmo europeo, que es el mismo que está en la avenida Mitre, que ya no se lo cultiva más, hay un ejemplar de Ulmus pumila, que es el olmo siberiano, o de Turquestán, en la isla de los Poetas. Y en la zona de el tañidor de címbalos, hay un ejemplar de un olmo péndulo. Es una cosa rara. Siguiente. Bueno, el 6. El palo borracho. El palo borracho, hay 4 ejemplares, de los cuales uno solo, el más desarrollado, está en la oficina, en la administración, y florece con esas flores rosadas, con lo cual nos confirma que la especie es la que figura allí, Ceiba especiosa. No se ha observado todavía fruto,
sí fructifica en otras partes de la ciudad. Por ejemplo, en la calle 9 de Julio, Rivadavia, ahí fructifican. Lo mismo que en la calle Colón, Tucumán. No se llama más popular, Tucumán, pero para mí sí. La siguiente es el Paraíso, caracterizado por estos frutos, que por suerte nunca pasa nada, pero esos frutos son tóxicos y hay 3 ejemplares cultivados justo enfrente del sector de juego para niños. Por eso siempre se aconseja que no dejarlos en el suelo, o tratar de retirarlos, no sacar el árbol, pero juntar frutos. Y bueno, ahora en la campaña de la oveja negra en el año 2018, se incorporaron 3 ejemplares de una variedad que es el Paraíso Sombrilla. Siguiente. Bueno, una planta rara. Arriba a la izquierda, el pecán. Pecán que hay un solo ejemplar, florece y fructifica muy poco todavía, y este pecán no es muy conocido en Argentina. Tiene un fruto seco, comestible como la nuez, muy utilizado para tal fin en Estados Unidos de América. Bueno, y la fotografía es la misma de la tapa del libro, que a mí me encantó y por eso la repetimos. En la avenida República Oriental del Uruguay, con esa arboleda, que también están alertados el encargado del parque. El plátano es un híbrido. Entonces las semillas son estériles. Entonces, bueno, tenemos que probar de multiplicarlo en forma asexual. Ya sea por estacas, o ya sea por él probó el año pasado con acodo aéreo. Imagínense ustedes que estos son todos clones. Si hay algún problema de enfermedad, se van a morir todos. Ya uno se perdió. Pero bueno, en realidad es la especie más abundante que hay en el parque. La siguiente. Los robles. No son todos iguales, ¿eh? Hay 4 especies. Hay 3 de hojas caedizas. El que está en la imagen, el Quercus roble, es el roble europeo o de Eslavonia, que da esas bellotas. Bueno, que se observa regeneración natural. Con ese no tenemos problemas. Inclusive, hay un ejemplar de valor histórico, que es el retoño del árbol o roble de Guernica. El problema lo tenemos con, por ejemplo, el Quercus rubra, que es el roble rojo, con 2 ejemplares. Y Quercus ilex, la encina, que tenemos uno solo. Es un árbol gigante la encina que hay en el parque. No sé por qué razón florece, pero no fructifica. Cosa que sí lo hace, por ejemplo, las encinas del ex Colegio Nacional o de la Casa de López. Y palustris, bueno, es el roble de los pantanos. Siguiente. El de la izquierda también es un roble, pero como nombre común, roble sedoso. Pero no tiene nada que ver con los robles que les mostré anteriormente. De esta hay un solo ejemplar.
Uno solo, ¿eh? A la derecha, bueno, con el nombre sauces. No hay muchos sauces en el parque. Antiguamente, Eduardo, había más. Actualmente, Salis babilónica, que sería uno de los sauces llorones, hay solamente 2 ejemplares entre el camino, en la glorieta y el puente amarillo. Salis fragilis, que es el mimbre negro, hay 3. Y Salis matsudana, que es uno de los sauces retorcidos, hay uno solo. Hablando de esta margen oriental. Y en la margen occidental, uno solo hay. Yo he visto fotografías antiguas donde era más importante la cantidad de sauces. La siguiente. La sófora, la de la izquierda. Es la sófora que tiene esos frutos que se parecen a un rosario, que son carnosos. Es una planta, una especie bastante común entre el puente amarillo y la zona de la compuerta. Pero después hay una variedad que es esa variedad pendulum, que es la sofra péndula, que tiene una forma, la copa una forma de sombrilla, y que es motivo de, permanentemente a lo largo del año se ven fotografías de esa planta, y todos preguntan qué es. Es la sofra péndula. Bueno, y la última sería los tilos. Y con los tilos pasa lo mismo que con la avenida 25 de Mayo. Todos pensamos que hay una sola especie. En la avenida 25 de Mayo hay 3 especies de tilo. La más común es un híbrido llamado, el último que está en Tilia por Moltkei. Y después hay 2 especies. Pero en el parque tenemos 2 especies y 2 híbridos. Muy difíciles de identificar. Ustedes lo van a ver, o sea, paralelo a la avenida principal, frente a la administración, ustedes van a ver la línea de plátanos y antes de la vía del tren hay otra línea de tilos. Bueno, parecen ser todos iguales. Ahí hay 3 diferentes. Los van a reconocer por ahí por el tamaño de la hoja. Nada más. O sea, los van a ver diferentes. Y después el tilo común, como el que están en la avenida 25 de Mayo, esos están en el sector de juego para niños. Se nota que han quedado de cuando allí estaba el vivero. En el límite entre el sector de juego para chicos y una propiedad privada. Bueno, es todo lo que tengo para decir. Tengo más para decir, pero no sé cómo estamos de tiempo. Pilar, no sé si hay preguntas. No sé si Liliana quiere decir algo o algo. Yo estoy a disposición. Profesor, nos queda salir a caminar y descubrirlos. Ahora. Sí, bueno, primero tienen que ver el libro. Sí, vamos a mirar el libro porque si no... Pero Isabel, cuando se pueda, vamos a hacer una salida. Ah, eso, sí, qué interesante. Porque tenemos que ver lo que yo les muestro en los libros y después un montón de plantas
que todavía no han desarrollado, Ah, que son las que plantó la oveja negra. qué Son bueno. las que está plantando Hernán Godoy ahora. Claro, qué bueno, qué bueno. Lo Qué vamos bueno. a hacer. Bueno, Desde la Facultad de Agronomía vamos a propiciar esa visita. cómo no, encantada. Ahí Felicitaciones, Farina Eduardo. acota lo mismo. Muy Felicitaciones. linda, hermosísima la charla, hermosísima. Muy linda la Muy charla, las interesante. dos. Muy interesante. Muy Mucho interesante. para utilizar Hola, esos José. conocimientos. Yo puedo, Pregunte. no quería preguntar. Quería confesarle que ustedes hoy, nunca es tarde para aprender, 71 años después, me enteré por qué la portada del parque siempre la había atravesada. Digo, ¿qué pasa con esta de ahora? Claro, está mirando a Perón y 25. Bueno, un detalle. Lo mismo, la famosa entrada del cementerio. El Ángel está atravesado. Dicho sea de paso, lo vinieron a diagnosticar. Un detallecito, fíjate que está bien que fue coincidencia, pero Salamone pone la entrada del parque mirando hacia el este, donde nace el sol, y Sí. el mundo de los muertos, la entrada del cementerio, hacia el oeste. Hacia el Le oeste. coincide, pero para el simbolismo que manejaba Salamone le vino bárbaro. Claro. Bueno, Es simbología. razón por la cual no ha sido en vano este café Este de fue hoy, que me he sentido realmente como si hubiéramos estado. Bueno, lo que pasa es que a ustedes los conozco no vamos a decir cuánto, pero nos conocemos, somos compañeros de trabajo y entonces es una charla de amigos realmente maravillosa. Eduardo Farina, una vez más, tus dotes de docente, y Eduardo Agüero con tus misceláneas improntas y anécdotas que son realmente para saber qué fue nuestra sociedad, y tal vez por ahí rescatemos a dónde vamos. Puede ser. Sería lo ideal. Gracias, Edus. Gracias. Gracias Muchas a vos, gracias. Elías, por- Hermosa, hermosa, Bueno, hermosa. si quieren preguntar algo, estamos disponibles. Cualquier Yo voy a duda. hacer un comentario. Sí, por favor. Sí. Primero que nada, felicito a la facultad, a Liliana, a Eduardo, a los dos Eduardo, bueno, por esta iniciativa. La verdad que ha sido muy agradable este Zoom. Después de que uno siempre pasa algunos Zooms de trabajo, este ha sido un recreo. La verdad que lo felicito. Bueno, pero también quería hacer otro comentario, quizá, no digo negativo, pero que sea un poco realista, ¿no? La verdad que Eduardo Agüero, durante su exposición, muchas veces tuvo que usar la palabra lamentablemente, ¿no? Cuando se refería a cosas que antes estaban mejor que ahora, claramente, ¿no? Y bueno, yo creo que lo que antes estaba mejor que ahora era la dirigencia. En realidad, todas esas personas que dedicaron parte de su vida a eso que hicieron, hoy estamos disfrutando de ese esfuerzo de esa gente. Y por otro lado, creo que Eduardo Farina dijo que no hay fondos, ¿no? Es decir, creo que para alguna iniciativa que había ahí en el parque. ¿Saben cuánto es el presupuesto municipal? 3.100 millones de pesos. Es decir, no es que recién me tomé el trabajo, entré en Google y rápidamente. Por eso quizá esta cosa que ha sido tan agradable también podría ser, no sé, el inicio de algún movimiento que todas estas personas tan entusiastas puedan generar para que haya de alguna manera una mirada un poquito más interesada sobre esto que es un patrimonio de todos y que lamentablemente se ha deteriorado con el tiempo. Y termino con esto. Yo cuando recién me recibí en el año 1973, fui director de Parque y Paseo durante 2 años. Había 22 personas trabajando en el parque, empleados.
Y había otra cosa muy importante, había guardias permanentes, siempre había alguien de día y de noche cuidando. Eso desapareció todo, no sé si habrá 5 o 6 personas trabajando y nadie cuida el parque ni de día ni de noche. Entonces, creo que bueno, este tipo de reuniones que ha sido tan agradable, no quiero introducir un elemento negativo, todo lo contrario, pero me parece que también debieran servir para reflexionar sobre eso y de alguna manera para aprovechar este impulso como para generar interés en las personas que tienen que tomar decisiones, ¿no? Nada más. Termino, vuelvo a felicitarlos. Gracias, José. Y creo que es como dice la primera parte del libro, que también Liliana lo rescató para el prólogo, y que son las palabras de Liera al momento de inaugurarlo. No es el parque la obra ni de un hombre ni de una administración, es la obra del pueblo. Entonces creo que está buenísimo lo que usted plantea de buscar la manera de canalizar cosas positivas y lograrlas materializar en el parque, ¿no? Poder recuperar un poco ese esplendor. Lamentablemente a veces uno, porque ve las fotos con otros aspectos y lamenta lo que no está o lo que se fue rompiendo o lo que se fue robando, y a veces siempre insisto sobre lo mismo, la calidad de lo que se repone no es la misma. El patio andaluz quedó extraordinaria la restauración, pero lejos está de ser las verdaderas mayólicas, digamos, de los años 40, muy, muy distante de eso. Entonces, pero bueno, también creo que es una conciencia que tiene que tomar la propia comunidad, más allá de las autoridades, nosotros somos un poco también responsables de eso. Y también cabe destacar que no hace tanto el Consejo Deliberante lo declaró Patrimonio Cultural de la ciudad, debiendo el mismo ser conservado y enriquecido. Y eso que hoy Eduardo Farina destacaba, lo que hizo la Oveja Negra, con el aniversario número 100, de 100 años, 100 plantas, es realmente un compromiso con esto y un compromiso con enriquecerlo. Y lo que dice José es importante y hay que mirar todas las cosas que faltan. ¿Para qué? Para poder mejorar. Justamente, si uno no mira lo que falta o cómo puede mejorarse a futuro, muy poco futuro tiene. Y estos libros y el libro originario, el primer inventario del patrimonio que hizo Eduardo, que ahora lo va actualizando permanentemente, tiene que ver con esto, con las políticas públicas. O sea, no solamente de la parte arquitectónica, sino también con la parte de las plantas, y tienen realmente un valor muy interesante para políticas públicas. Y ojalá sean tenidos en cuenta como para poder actuar en positivo. Y ojalá ese vivero que está haciendo el ingeniero Godoy pueda tener algún financiamiento, porque realmente la potencialidad es enorme. Se está haciendo, digamos, recogiendo frutos, tratando de hacer, como decía Eduardo, acosos aéreos de aquellas variedades que no se reproducen naturalmente, pero ojalá podamos tener estos espacios de reposición y personal también que pueda enriquecer el parque. Vamos a tomar ese compromiso de 1918 del año fundacional y decir, bueno, ser todos un poquito dueños del parque, como recién ahí planteaban, qué interesante sería, ojalá en el corto plazo, cuando vuelva la presencialidad, Eduardo pueda guiarnos en una visita una vez más para poder volver a mirar ese parque, volver a mirar junto con ambos Eduardos, digamos, recordar un poco la historia de cada uno de los lugares y ojalá podamos hacerlo muy prontito cuando se pueda volver a una presencialidad o algo, no a lo que llamamos antes normalidad, porque seguramente eso no va a volver igual, pero bueno, es un compromiso y seguramente si cada uno de nosotros hacemos un poco de fuerza se puede lograr eso que plantea José, bueno, de ir enriqueciendo y recuperando, o por lo menos también no seguir perdiendo cosas de nuestro parque y tratar de ponerlas en valor. No sé si hay más preguntas que quieran hacer. Ahí estábamos mirando que hay distintas felicitaciones que por ahí sería interesante que no las pierdan. Que les dicen felicitaciones muy interesantes, me encantó, felicitaciones para los dos, hermosa charla, sumamente ilustrativa y muy amena. Apuesto que se hagan las visitas guiadas, me encanta, felicitaciones a todos. Digo esto para que no se pierdan los mensajes, porque realmente ambos autores merecen todo esto, y bueno, es muy importante la audiencia, pero también todos y cada uno de los comentarios que van surgiendo, y ojalá podamos entre todos hacer algún movimiento como para, bueno, poder colaborar para la mejora del parque, ¿no es cierto?
desde el punto de vista de las especies, se ha mejorado notablemente. De las 170 y monedas que había en 2013-2014, ya estamos por encima de las 200. Es decir que hay un avance importante en el número de especies. Y eso determina que no es un parque común el nuestro. No es un bosque de eucaliptos con fuentes y luminarias. Estamos hablando de más de 215 aproximadamente especies diferentes. Es prácticamente un jardín botánico a 8 cuadras del centro. Eso es un valor incalculable. Y para mí, bueno, yo soy un enamorado del parque, pero para mí es el mejor paseo de la ciudad. Y bueno, por eso seguiré trabajando, porque falta mucho todavía. Falta mucho trabajo, Agüero Milwerri, también allí, porque hay cosas nuevas. Siempre, siempre. Que no están en el libro, Ayer ya es historia, así que hay para escribir. Hay mucho para trabajar, pero bueno, yo ya como para cerrar, o por lo pronto de mi parte, agradecerles muchísimo, muchas caras conocidas, otros que no, habernos escuchado y tan amablemente y preguntar y estar más de casi 2 horas que llevamos juntos, es realmente muy valioso. También pongamos el foco en esto, ¿no? En tratar de generar algo que de alguna manera sirva para acrecentar y para mejorar todavía más el parque municipal, y eso es importante. Y coincido con Eduardo que es tal vez uno de los paseos, el paseo más lindo, no hay que ponerlo en duda, es el paseo más lindo que tenemos en Azul, el más valioso en un montón de aspectos. Así que lo importante es cuidarlo y enseñarle a los chicos y a los no tan chicos a cuidarlo y a respetarlo, que eso es también un punto importantísimo. ¿Sí? Le agradezco, bueno, a toda la facultad y demás, porque bueno, esto no se da todos los días que a uno lo inviten a participar de este tipo de trabajos, y obviamente también este tipo de charlas que permiten cosas interesantes. Muy de acuerdo, Eduardo. Y para respetarlo hay que conocerlo. Exacto. Exacto. Así que bueno, a partir de ahora tienen un gran trabajo de Eduardo, que como decía Liliana, viene desde hace muchos años. Yo, con esto, es como un pequeño mimo para Edu, pero la verdad es que es uno de esos tipos que cuando uno lo escucha hablar del parque se nota, como dijo recién, es un amante del parque, no hay dudas. Es un amante de la ciudad y un amante del parque. Entonces está buenísimo que podamos aprovechar lo que él sabe y lo que él comparte con nosotros, porque realmente yo que de plantas entiendo poco, como dije al principio, no diferencio entre una especie y otra, escucharlo a Edu y las explicaciones y las cosas, y uno logra prestarle atención a eso y valorarlo justamente, y respetarlo mucho más. Así que es sumamente importante. Pilar, ¿podés explicarlo vos a todos? ¿Cómo pueden leer el libro? Hola, buenas tardes. Les cuento que el libro en unos días va a estar disponible en nuestra página web de la facultad, en el sitio Textos del Libro de Disponibilidad, pero cuando ya esté cargado vamos a volver a hacer una difusión para que puedan llegar a ver más fácilmente. Como también esta charla fue grabada y va a ser cargada a YouTube para que también puedan volver a verla o puedan recomendársela a alguien que no pudo participar hoy. Menos mal que dijeron todas cosas buenas y positivas, ya que queda grabado, por lo menos nosotros salimos contentísimos. Si hubiesen dicho algo malo, eso se editaba, ¿no es cierto, Pilar? Sí, claro, sí. Menos mal. Así que elogios, larguen todos los elogios que quieran, no hay problema. Gracias. No, para las críticas, Eduardo, para las críticas están los medios. Bueno, esos son 2 pesos aparte. Bueno, reiterar entonces el agradecimiento a los autores, el compromiso de Eduardo Farina con la facultad, pero destacar también el compromiso de Eduardo Agüero Milwerri, que
acompaña, digamos, a estas iniciativas que tiene Eduardo Farina, y realmente un compromiso desinteresado, y la verdad que agradecemos todo este aporte. Así que muchísimas gracias a todos los presentes, y bueno, hasta el próximo Café de Ciencias, que quedan todos invitados. Hasta pronto. Bárbaro.